En Brasil, nosotros empezamos a hablar de una temática muy importante de las heridas, que es el pH de las heridas. Y voy aquí a hablar de los casos y también de cómo discutimos la temática aquí en Brasil. El pH de las heridas es un asunto ya comentado en otros países, pero en Brasil, en Latinoamérica, no es muy hablado ainda. Pero ahora nosotros queremos que esto sea un asunto muy común entre nosotros, porque es esencial para curación, para cicatrización de la herida. Entonces, no puedo empezar sin hablar del panorama mundial de las heridas. No voy a tomar mucho tiempo de ustedes con eso, pero no puedo dejar de hablar del problema de las heridas. Hoy podemos decir que en el mundo tenemos más de 37 millones de personas viviendo con las heridas. Este número es lo mismo de la población de Canadá, por ejemplo, tal vez, quizá mucho más de muchos de países que están mirando ahora nuestra presentación. Entonces, hay muchas personas que viven con heridas hoy. ¿Y cuál es el impacto de esto todo? Tenemos un impacto muy grande en la salud y también impactos económicos. Los impactos en la salud tenemos las morbidades, las infecciones que acometen más del 50% de las heridas. Entonces, si podemos hablar de 37 millones de personas con heridas, podemos pensar que metade de esto puede desarrollar una infección. Es un número muy grande, muy preocupante. Esto también lleva a la muerte. Entonces, traigo aquí un número de Estados Unidos de la América con 60,000 personas que mueren todos los años por las lesiones por presión. Y también, claro, el costo, que es muy grande por esto. Pero como dijo, no voy a hablar mucho de esto. Vamos directo a la temática. Vamos a hablar de las heridas y también del pH, que es una temática muy importante. Bien, cuando hablamos de heridas, ¿cómo se curan las heridas? Las heridas se curan solas. Cuando dijo esto, muchas personas falam, ¿cómo? ¿Por qué tenemos entonces tantos apósitos para heridas? Si las heridas se curan solas. Porque la verdad, quien cura es nuestro cuerpo, nuestra respuesta inmunológica. Los apósitos, los productos ayudan nuestro cuerpo para que pueda curar más rápido las heridas. Entonces, nosotros tenemos la fisiología de la cicatrización. No voy a hablar de esto, porque vamos a hablar de pH. Mas, entonces, ¿por qué algunas heridas no se curan si nuestro cuerpo, discúlpenme, algunas veces me olvido de algunas palabras, quiero hablar con ustedes en español y estaría un poquito difícil. Entonces, ¿por qué algunas heridas no se curan? Algunas heridas no se curan porque hay muchos factores que interfieren, algunos factores que no permiten que las heridas cicatricen. ¿Qué factores son estos? Tenemos factores generales, como la edad del paciente, como la etnia, muchos factores generales, locales como lo tipo de herida que causó el sufrimiento, como heridas contusas, heridas por trauma, lesiones por presión, el tamaño de la herida también. Tenemos las condiciones clínicas, las terapias con drogas, que también no permiten la cura, y tenemos como el centro de todo el biofilme o a carga microbiana de la herida, que es el principal problema porque las heridas no cicatrizan. El slide de inicio podría hablar de esto también, pues decimos que 50% tiene infecciones y aquí hablamos de esto como el centro de la herida. El biofilme
é um problema que nós conhecemos, certo? Hablamos muito de isto em Bebrão, porque sabemos que o biofilme não permite a cicatrização da herida. E por que não se permite? Porque é um problema que não tem fim. Porque o biofilme, ele sempre se alimenta novamente e vai a crescer. E os principais problemas do biofilme são como posso dizer, a virulência, tá, de los microorganismos que temos em biofilme. Os microorganismos têm uma capacidade de realizar uma função que chamamos quorum sensing. O que é isto? Quorum sensing é uma capacidade de cambiar informações. Cambiam as informações e, de esta maneira, tornam-se mais fortes. Então, além de chegar na herida, crescer, também poner a matriz polimérica e fazer o biofilme, são muito fortes e por isso não conseguimos sacar o biofilme com facilidade e necessitamos de produtos específicos. E de onde há o pH que falei desde o início? Onde ele entra na herida? É porque ele também é responsável por alimentar o biofilme e o biofilme também cambia o pH da herida. O que é o pH? Bem, o pH, o potencial hidrógeno da herida, o pH, o potencial hidrógeno da herida, é o que podemos dizer que representa o grado de la concentração de íons hidrógeno de uma solução, que confere acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma solução. Podemos dizer que o pH tem uma relação de 1 a 14, onde decimos pH de 1 hasta 6 ácido, 7 neutro e acima de 8 alcalino. E qual é o problema do pH? Qual é a função do pH? Ele altera, ele cambia a velocidade das reações químicas, a forma e função das enzimas e também outras proteínas e principalmente a integridade das células. Eu trago aqui 2 exemplos para que possamos compreender o pH e assim falar do pH na herida. Bem, em los cambios de pH en el pelo, podemos mirar aqui en la foto. Sí, en la foto, quando decimos que tenemos soluciones que mantienen el pH ácido, ellos cierran las cutículas del pelo. Quando tenemos un pH alcalino, ellos abren, dejan no cerradas as cutículas do pelo. E o que hace com o pelo? Se torna muito feio a alcalinização do pH da pele. O que ocorre? Um pH de 7,5 de pH tem a capacidade de aumentar a atividade das proteases cutâneas e inibir a síntese de lamela lipídica, que se leva a um colapso da barreira cutânea. Nós costumamos dizer que temos o pH da piel neutro, pero não. Nossa piel tem o pH levemente pouco ácido, e este pouco ácido é um manto protector. Protege de la entrada de los microorganismos, pues si no tenemos esta protección de lamela lipídica, pueden mirar en la foto, hay una entrada con 2 microorganismos, bacterias, y así tenemos infección de la piel. Y el pH de las heridas, o que ocurre? La misma cosa. El pH es muy importante en la herida. Devemos conhecer o pH, pois se o pH não se mantém em um certo
valor, él no cicatriza la herida. Entonces, heridas agudas cicatrizan en un medio ácido y las heridas crónicas siempre estarán en medio alcalino, o que quiere decir, la herida para que se cure necesita estar levemente ácida, un poquito ácida. ¿Por qué esto ocurre? El pH de las heridas es una respuesta fisiológica de nuestro organismo. Pues cuando tenemos una herida aguda, ocurre la producción de ácido láctico, que mantiene la herida con el valor más bajo, ácido. Hay también un incremento de exigencia de oxígeno y también la reducción de presión tisular y un incremento local de PCO2, que también incrementa la acidez de la herida. Esto tudo, o que esto hace? Isto reduz el pH y aumenta la liberación de oxígeno para los tejidos, como pelo efecto de Bohr, que llamamos. Este efecto de Bohr reduce la afinidad de oxígeno por la hemoglobina. El oxígeno se torna libre en la piel y por ello queda libre en el tejido y puede cicatrizar, curar la herida más rápido. Una reducción de solo 0,6 del pH lanza casi 50% más de oxígeno en los tejidos. Entonces, es una respuesta fisiológica de nuestro cuerpo. La acidez promueve la cicatrización. Por otro lado, el pH alcalino tiene periodo de cicatrización más grande, porque cuando subimos el pH, cuando el pH está más grande, no podemos cicatrizar la herida, pues tenemos menos oxígeno. Y también hay muchos factores que sofren la acción de pH. No sé si habla angiogénese también, pero es la formación de nuevos vasos sanguíneos. Él también compromete esta práctica. No se puede tener nuevos vasos cuando tengo un pH alcalino. La migración celular, o que ocurre, los leucócitos, ellos también cambian su velocidad. Ellos llegan más despacito, llegan más despacio en la herida y con esto hay una dificultad de la cicatrización. Y si el pH estuviera mucho alto, también hay apoptosis de estos leucócitos. Hay la muerte, y si hay la muerte de los leucócitos, no puedo cicatrizar la herida. También cambia la capacidad de producir colágeno, actividad de macrófagos y también las metaloproteinases. Las metaloproteinases son muy atingidas, sufren mucho con los cambios del pH. ¿Y cuál es la relación del pH con la carga microbiana? Muy grande, pues en inicio de la presentación mostré en el centro de los problemas de las heridas la carga microbiana. El pH está en el centro junto con la carga. ¿Por qué? El pH más grande que 6. 6 es un ambiente ácido, pero ello ya puede crecer más carga microbiana. Y también porque hay una presencia de urease. La urease es el producto del metabolismo de las bacterias. Entonces, ellas producen urease y la urea liberada produce amoníaco, que también aumenta el pH. Entonces, las bacterias aumentan el pH y el pH grande es bueno para la bacteria. Es una cosa buena para
que no se cicatrice y también para que mantengamos las bacterias muy altas. Y también a producción de biopelícula o biofilme también, como llaman, ela es más grande con el pH de 8,5, pero también pHs menores, hasta 244%. Entonces, podemos saber que el pH alcalino aumenta la carga microbiana de la herida. ¿Y cuál es? Hay también a influencia del pH en la eficacia antimicrobiana. En otro slide, hablé de la carga microbiana, pero a eficacia antimicrobiana de antibióticos, no sé si llaman antibióticos también, pero de algunos productos que deberían reducir la carga microbiana, si tenemos el pH alto, no pueden hacerlo. O también se tiene el pH muy bajo. La plata que nosotros usamos mucho en las heridas hace muchos años es muy buena, pero si tenemos el pH alterado, ela tiene su función comprometida. Antimicrobianos locales son la plata es el antimicrobiano local más utilizado en la práctica, pero si tiene el pH 4 a 6, se reduce, se precipita. Y si tiene el pH alto alcalino, se reduce el efecto hasta 50%. Entonces, ¿por qué algunas heridas están infectadas, usamos la plata y no tiene efecto? Pueden estar mucho alcalinas. Entonces, ¿o que podemos saber del pH y la cura de las heridas? Heridas que curan tienen un medio de 6,9 de pH y las que no curan tienen el pH medio de 7,4. Es una distinción muy pequeña, pero como decimos antes, 0,6 tiene una diferencia de 50% de oxígeno. Entonces, cada 0,1 grado es importante para la herida. Entonces, la acidificación tópica de las heridas promovió la epitelización y aumenta las tasas de curación de las heridas. ¿Y o que debemos hacer para curar las heridas, para mantener el pH adecuado? Prontosan. Sí, el Prontosan tiene la capacidad de limpiar y también regular el pH, porque es una solución estéril, su composición, voy a hablar de ella, y único con regulador de pH que hay. Y se permite el uso continuado y prolongado. Entonces, voy a hablar un poco de la composición de Prontosan y cómo hace la regulación de pH. Nosotros tenemos un surfactante que es la betaína, pero nuestra betaína es la 1-decilamidopropilbetaína. Es la única betaína que tiene un surfactante alcaloide anfotérico. O que quieres decir? Pues actúa tanto en medio básico cuanto en medio ácido. Es una acción exclusiva de Prontosan. En el nivel molecular, la betaína posee una cabeza hidrofílica y la cola hidrofóbica, y así repele agua y atrae la suciedad y los detritos. Entonces, por esto, el Prontosan tiene la capacidad de segregar, de separar el biofilme de la herida. Tiene una acción deterrente, pues reduce la tensión superficial. La betaína también, por ser una 1-decilamidopropilbetaína, llamamos betaína 1-decilénica. También tiene acción en el pH, pues
es un ácido, es derivada del ácido undecilênico que puede hacer con que la herida se torne más ácida. Y también, cuando hablé en el inicio de la presentación de Quorum Sense, es un producto que tiene la capacidad de interferir con la producción de homoserina lactona y factor raminolípido, que son factores resultantes de quorum sensing de las heridas. Entonces, otro factor positivo para Prontosan. Y tenemos también en la composición el PHMB, que se juntan las membranas celulares y provoca una fuga de iones potásios y con esto provoca la muerte celular, pues induce al estrés osmótico de los microorganismos. Y de esta manera se puede reducir el biofilme. Y ahora sí, el regulador de facto del pH, pues tenemos el ácido undecilênico de la betaína, que también ayuda, pero nosotros tenemos el hidróxido de sodio, que es un regulador del pH de la herida. Y aquí un trabajo de B. Brown, donde podemos mirar el uso de Prontosan por 4 semanas. En esta primera columna verde más escura, puede mirar que hay una reducción del pH para el valor necesario a la cicatrización. Pero cuando usamos una solución salina, hay hasta un aumento del pH, pero no tenemos la cura de la herida. Entonces, es un prejuicio usarmos solución salina. Tenemos que usar algo que regule el pH de la herida y contribuya para la cicatrización. Entonces, tengo una pregunta para ustedes. ¿Ya te preocupaba con la influencia del pH en tu vida? Vamos a pensarlo. pH es vida, es muy importante. Ahora pienso en pH hasta para tomar gaseosa, pues pienso, ¿qué estás haciendo con mi cuerpo? Y quiero que ustedes piensen esto también. Y aquí tenemos algunas heridas con el uso de Prontosan. Aquí una lesión, una herida vascular. Miramos donde se usó Prontosan solución y gel. Solo 6 días la diferencia, después con más 15 días, manteniendo la conducta y la cura de la herida con menos de 2 meses. Esta herida estaba abierta hacía mucho tiempo, era reincidente, la persona no tenía calidad. Aquí esa herida es muy marcante también. Fue un paciente joven que tenía una herida por una área doadora de tejido. Estaba con la herida hasta 1 año y cerró en apenas 1 mes y medio, menos que solo Prontosan solución y gel. Ok. Olha, me gustaría pedir disculpas por mi español. Intenté, pero no es fácil hablar con ustedes.